El humo llegó antes que las llamas. Constanza despertó en la madrugada con ese olor acre que le quemaba la garganta, ese olor que el cuerpo reconoce como peligro incluso cuando la mente aún está envuelta en el velo del sueño. Se levantó de la cama con movimientos lentos, desorientada, y fue hacia la ventana. Lo que vio la paralizó. Las llamas devoraban la casa de enfrente, aquella donde vivía la familia Rodríguez, sus vecinos de 15 años. Las lenguas de fuego subían hacia el cielo nocturno como demonios hambrientos, iluminando la calle con una luz anaranjada que parecía venir del infierno mismo. Corrió hacia el cuarto de su esposo, hacia donde dormía Javier. Pero él ya estaba despierto, mirando por la ventana con esa expresión de quien comprende que algo ha cambiado irrevocablemente en el mundo. Tenían minutos, quizás menos. Javier tomó su mano y la llevó hacia la puerta, pero Constanza se resistió. Necesitaba sus cuadernos, los que contenían sus diseños de tejidos, sus años de trabajo como artista, sus sueños plasmados en papel. Javier dijo que no había tiempo, que solo necesitaban sus vidas, que todo lo demás podía ser reemplazado, pero Constanza sabía que no era verdad. Algunas cosas no pueden ser reemplazadas. Corrió hacia el estudio mientras Javier bajaba las escaleras gritando su nombre. Metió los cuadernos en una bolsa de tela, sus manos temblando, el humo ya entrando por las grietas de la puerta. Fue en ese momento cuando escuchó el crujido, ese sonido de madera rompiéndose bajo el peso del fuego. Bajó las escaleras corriendo, pero el fuego ya había alcanzado el primer piso. Vio a Javier en la puerta, extendiéndole la mano, su rostro distorsionado por el pánico y el calor. Ella saltó, sus pies tocaron el suelo y corrió hacia él, pero en ese instante, una viga del techo cedió. Constanza sintió que algo la empujaba hacia adelante, que caía, que el mundo giraba. Lo último que vio fue el rostro de Javier, sus ojos llenos de terror, sus labios formando su nombre. Luego, oscuridad. Se despertó en el hospital 3 días después. Su cuerpo ardía de dolor, pero estaba viva. Tenía quemaduras en el brazo izquierdo, costillas fracturadas, un corte profundo en la frente que dejaría una cicatriz permanente. Pero estaba viva. Preguntó por Javier. La enfermera apartó la mirada. Eso fue todo lo que necesitó saber. La casa fue destruida completamente. Los investigadores determinaron que el fuego había sido intencional, que alguien había puesto gasolina en la casa de los Rodríguez, que las llamas se propagaron hacia las casas vecinas como un castigo divino. Nunca encontraron al responsable. Javier murió en el hospital 2 semanas después de que Constanza despertara, por complicaciones de las quemaduras. Murió sin que ella pudiera despedirse, sin que pudiera decirle que lo amaba, sin que pudiera agradecerle por haber intentado salvarla. Constanza se quedó con una bolsa de cuadernos mojados por el agua de los bomberos, un cuerpo marcado por cicatrices que nunca desaparecerían completamente, y un vacío tan profundo que algunos días no sabía cómo seguir respirando. Tenía 38 años. Había perdido a su esposo, su casa, su vida tal como la conocía. Todo lo que había construido durante 20 años de matrimonio se había convertido en ceniza. Sus amigas intentaron ayudar. Le ofrecieron dinero, un lugar donde quedarse, trabajo en tiendas de ropa o cafeterías, pero Constanza no podía quedarse en la ciudad. Cada calle le recordaba a Javier. Cada esquina tenía un fantasma. Necesitaba desaparecer. Necesitaba un lugar donde pudiera intentar ser alguien diferente, alguien que no fuera la viuda que había perdido todo en un fuego que no podía controlar. Fue en una revista vieja, en la sala de espera del hospital, donde vio la fotografía. Era una casa de adobe con paredes de color terracota, rodeada de árboles antiguos. Pero no era la casa lo que la cautivó. Era la estructura que estaba detrás, una construcción más pequeña con ventanas grandes y un techo de tejas coloniales. La leyenda decía, tejedora tradicional mexicana,
Siglo XIX. Abandonada en Oaxaca. Constanza leyó el artículo 1, 2, 3 veces. La tejedora había sido un lugar de trabajo durante más de 100 años, donde mujeres tejían textiles que se vendían en toda la región. Pero con la llegada de la industria moderna, el lugar fue abandonado. Ahora estaba en venta, junto con la casa principal, por un precio que parecía imposiblemente bajo. Ella no sabía por qué, pero supo en ese momento que necesitaba ir allí. Necesitaba estar en un lugar donde la gente había creado belleza con sus manos, donde el trabajo manual era sagrado, donde el arte no era un lujo sino una necesidad de supervivencia. Vendió lo poco que le quedaba. Recibió dinero del seguro de la casa, dinero de la compensación por la muerte de Javier, dinero que no quería porque representaba que su esposo había sido tasado en una cantidad específica de pesos. Pero tomó ese dinero y compró la propiedad en Oaxaca sin verla en persona, sin conocer a nadie allí, sin tener un plan más allá de la necesidad visceral de escapar. Cuando llegó después de viajar 2 días en autobús, viendo el paisaje cambiar de la ciudad gris a montañas verdes y pueblos pequeños, donde el tiempo parecía moverse diferente, Constanza abrió la puerta de la tejedora y entendió que había tomado la decisión correcta. El lugar era una ruina hermosa. Las máquinas de tejer estaban cubiertas de polvo, algunas con telas a medio terminar, como si las tejedoras hubieran simplemente desaparecido un día. Había hilos de todos los colores, algunos descoloridos por el tiempo, otros aún vibrantes enrollados en carretes de madera. El olor era a madera vieja, a tinta de tinte natural, a historias olvidadas. Constanza caminó entre las máquinas, tocando cada una con reverencia, y sintió algo que no había sentido desde el fuego. Sintió esperanza, no la esperanza ingenua de quien cree que todo mejorará, sino la esperanza práctica de quien ve trabajo por hacer y sabe que el trabajo es lo único que puede salvar a una persona del abismo. Aquella noche, durmió en el suelo de la tejedora, envuelta en una manta vieja que encontró, y por primera vez desde la muerte de Javier, durmió sin pesadillas. Querido oyente, querida oyente, si estás escuchando esto es porque necesitabas escuchar esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿De qué ciudad, de qué rincón de nuestro mundo hispanohablante? Y si esta historia ya te ha tocado el corazón, si sientes que Constanza podría ser tú, te pido algo importante. Dale like a este contenido, pero más que eso, suscríbete a nuestro canal. Aquí no solo compartimos historias, creamos una comunidad de almas que entienden que la vida es más que sobrevivir. Es transformar el dolor en propósito. Cada suscripción es un acto de fe, en que juntos podemos recordar que somos más fuertes de lo que creemos. Únete a nosotros. Constanza despertó al amanecer. El suelo de tierra batida había dejado marcas en su cuerpo, y cada músculo protestaba cuando se movía, pero había dormido sin pesadillas, y eso era un milagro en sí mismo. La luz del alba entraba por las ventanas rotas de la tejedora, iluminando el polvo que flotaba en el aire como si fueran espíritus danzando. Constanza se levantó lentamente, estirando su cuerpo adolorido, y comenzó a explorar el lugar con más detalle que la noche anterior. Los telares eran máquinas extraordinarias. Algunos eran simples, con solo 4 postes de madera y un sistema básico de hilos. Otros eran complejos, con cientos de cuerdas entrelazadas, con pedales y palancas que sugería un nivel de sofisticación que Constanza no había esperado encontrar en un lugar tan abandonado. En una esquina encontró cuadernos antiguos. Estaban mojados y dañados por la humedad, pero aún eran legibles. Contenían patrones, instrucciones detalladas sobre cómo tejer, nombres de tejedoras escritos en caligrafía cuidadosa. Había fechas que se remontaban a más de 100 años atrás. Constanza se sentó en el suelo, rodeada de estos cuadernos, y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza,
eran lágrimas de reconocimiento. Estas mujeres, cuyos nombres estaban escritos en estas páginas, habían hecho exactamente lo que ella quería hacer. Habían creado belleza con sus manos. Habían transformado fibras simples en arte. Habían dejado un legado. Pasó las horas siguientes limpiando. Barrió el polvo acumulado durante años. Limpió las ventanas rotas, aunque no pudo repararlas. Organizó los hilos por color, creando un arco iris de materiales que esperaban ser usados. Trabajó sin parar, sin pensar, dejando que su cuerpo hiciera lo que su mente no podía procesar. Fue alrededor del mediodía cuando escuchó la voz. «¿Qué estás haciendo?» Constanza se giró. El hombre que estaba en la puerta era alto, de hombros anchos, con la piel bronceada por el trabajo al aire libre. Tenía alrededor de 45 años, cabello oscuro con canas en las sienes y una cicatriz que le cruzaba el lado izquierdo de la cara, desde la mejilla hasta la mandíbula. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y miraban a Constanza con una mezcla de sorpresa y algo que parecía dolor. «Soy Salvador», dijo sin esperar respuesta. «Vivo en la casa grande. He estado cuidando esta propiedad durante años». Constanza se enderezó, intentando recuperar la compostura. Dijo que era la dueña de la propiedad, que había comprado la tejedora, que tenía todo el derecho de estar allí. Mostró los documentos que había traído, los papeles que probaban que la propiedad era legalmente suya. Salvador miró los documentos sin tocarlos. Luego miró alrededor de la tejedora, viendo el trabajo que Constanza había hecho durante las pocas horas que había estado allí. Su expresión cambió. No fue una sonrisa, pero fue algo cercano a la aceptación. «¿Quién eres?», preguntó, pero esta vez su voz era diferente. Ya no era una advertencia, era una pregunta genuina. Constanza respondió que se llamaba Constanza, que era artista, que había comprado la propiedad porque necesitaba un lugar donde empezar de nuevo. No mencionó el incendio, no mencionó a Javier, no mencionó las cicatrices que cubrían su cuerpo como mapas de dolor. Solo dijo que necesitaba trabajar, que necesitaba restaurar la tejedora, que tenía planes para hacerla funcionar de nuevo. Salvador fue hacia uno de los telares, el que tenía el patrón incompleto. Tocó el hilo rojo y blanco con una ternura que sorprendió a Constanza. Sus dedos siguieron las líneas del patrón, como si estuviera leyendo una historia escrita en fibra. «Este patrón», dijo sin mirar a Constanza, «fue comenzado por mi abuelo hace 50 años. Murió antes de poder terminarlo. Mi padre intentó completarlo, pero no pudo. Cuando mi padre murió, juré que nunca volvería a tejer, que dejaría este lugar exactamente como estaba, como un monumento a lo que la tejedura nos había quitado». Constanza no sabía qué decir. Salvador continuó hablando, su voz baja pero clara. «He estado cuidando este lugar durante 20 años, esperando que alguien viniera que entendiera lo que significaba, esperando que alguien tuviera el coraje de intentar lo que mi padre no pudo hacer. Pero también tenía miedo. Tenía miedo de que alguien viniera con sueños ingenuos y marcharse cuando descubriera lo difícil que era resucitar los muertos». Salvador finalmente la miró. «¿Por qué viniste aquí? ¿De verdad?» Constanza consideró mentir. Consideró dar una respuesta segura, una respuesta que no revelara demasiado. Pero algo en los ojos de Salvador, algo en la forma en que había tocado el patrón incompleto, le hizo decidir ser honesta. Contó sobre el incendio, contó sobre Javier, contó sobre las cicatrices, sobre el dolor, sobre la sensación de que su vida había terminado. Contó sobre la revista vieja en la sala de espera del hospital, sobre cómo había visto la fotografía de la tejedora y había sabido sin dudarlo que necesitaba estar aquí. Salvador escuchó sin interrumpir. Cuando Constanza terminó, él asintió lentamente. «Mi padre murió hace 20 años», dijo. «Se suicidó en esta tejedora. No pudo soportar el peso del legado.
la sensación de que estaba fallando a las generaciones que vinieron antes. Yo rechacé la tejedura completamente. Aprendí a ser carpintero. Construí cosas con mis manos, pero no tejí. No quería tener nada que ver con este lugar. Hizo una pausa, mirando alrededor de la tejedora con una expresión que era difícil de descifrar. Pero cuidé el lugar. Cada día, durante 20 años, vine aquí. Limpié cuando la lluvia entraba. Reparé lo que se rompía. Protegí los hilos del moho y los ratones. Porque aunque rechacé la tejedura, no podía rechazar completamente lo que mi familia había creado. Salvador extendió su mano a Constanza. Si realmente quieres restaurar este lugar, si realmente quieres completar el patrón que mi abuelo comenzó, necesitarás ayuda. Necesitarás a alguien que conozca los secretos de este lugar, alguien que entienda lo que significa. Constanza tomó su mano. Fue un gesto simple, pero fue un acuerdo. Fue el comienzo de una alianza entre dos personas que habían sido rotas de formas diferentes, pero que reconocían en la otra una determinación de sanar. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Salvador, soltando su mano. «No estoy solo en la casa grande. Tengo una hija. Se llama Lucía. Tiene 16 años. Es sorda de nacimiento». Constanza asintió, esperando que continuara. «Su madre murió cuando Lucía nació», continuó Salvador. «Yo la crié solo. Lucía nunca ha entrado en la tejedora. Le dije que el lugar estaba lleno de fantasmas, que era peligroso, pero creo que estaba protegiéndome a mí mismo, no a ella. Creo que tenía miedo de que si ella veía este lugar, si ella veía lo que podría hacer, querría aprender a tejer, y yo no sabría cómo enseñarle». Salvador se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Mañana traigo a Lucía. Si realmente quieres hacer esto, si realmente quieres restaurar la tejedora, ella necesita ser parte de eso. Porque aunque yo rechacé el legado, ella no tiene que hacerlo. Ella puede elegir un camino diferente». Y con eso, Salvador se fue, dejando a Constanza sola en la tejedora, rodeada de máquinas silenciosas que finalmente parecían estar despertando. Constanza pasó la noche en vela, no por insomnio, sino por anticipación. Limpió cada rincón de la tejedora, organizó los hilos con aún más cuidado, reparó lo que pudo con las herramientas que encontró en un armario oxidado. Quería que el lugar fuera perfecto, aunque sabía que perfecto era una palabra que no existía en el vocabulario de la restauración. Cuando el sol salió, Constanza estaba lista. Había preparado agua en una olla vieja que encontró. Había barrido el piso una última vez. Había abierto todas las ventanas para que el aire fresco circulara. La tejedora ya no olía a muerte, olía a posibilidad. Salvador llegó alrededor de las 10 de la mañana. Venía acompañado por una adolescente que era claramente su hija. Tenía los mismos ojos oscuros que Salvador, el mismo cabello negro, pero su expresión era completamente diferente. Mientras Salvador llevaba el peso del dolor en cada línea de su rostro, Lucía llevaba la curiosidad en cada movimiento de su cuerpo. Lucía entró en la tejedora y se quedó inmóvil. Sus ojos se movieron de un telar a otro, de los carretes de hilos a las máquinas complejas. Constanza podía ver que algo estaba sucediendo en la mente de la adolescente, algo que iba más allá de la simple observación. Era como si estuviera viendo un lenguaje que solo ella podía leer. Lucía comenzó a hacer gestos. Sus manos se movían rápidamente, describiendo lo que veía. Describía los patrones de los hilos, los colores, las formas geométricas que parecían estar en todo el lugar. Sus dedos trazaban líneas invisibles en el aire, recreando los diseños que estaban en los telares. Salvador observaba a su hija con una expresión que era difícil de interpretar. Había sorpresa allí, pero también algo que parecía miedo, como si estuviera viendo algo que había esperado evitar. Constanza se acercó a Lucía lentamente. No sabía lenguaje de signos,
pero entendía que la comunicación podía ocurrir de muchas formas diferentes. Señaló uno de los telares, el que tenía el patrón incompleto, el que tenía el hilo rojo y blanco entrelazado en un diseño que parecía estar a mitad de una historia. Lucía se acercó lentamente, extendió su mano y tocó el patrón. Sus dedos siguieron las líneas del diseño, como si estuviera leyendo un lenguaje que solo ella podía comprender. Su rostro cambió. Hubo un momento de reconocimiento, como si estuviera encontrando algo que había estado buscando sin saber que lo estaba buscando. Luego Lucía hizo algo que sorprendió a Constanza y a Salvador. Sacó un cuaderno de su bolsa, un cuaderno desgastado lleno de dibujos. Los dibujos eran patrones, eran exactamente como los que estaban en los telares. Eran diseños geométricos, formas que se repetían, colores que se complementaban unos a otros. Constanza comprendió en ese momento que Lucía no solo veía los patrones, los creaba, sin saber que estaba creando textiles, sin saber que estaba diseñando lo que las tejedoras habían estado haciendo durante 100 años. Lucía estaba haciendo exactamente lo mismo. Constanza tomó el cuaderno y comenzó a comparar los dibujos de Lucía con los patrones en los telares. Eran diferentes, pero estaban conectados. Eran como si Lucía estuviera viendo el lenguaje secreto de la tejedura, como si tuviera una conexión innata con el arte que había sido practicado en ese lugar durante generaciones. Hizo un gesto a Lucía. Preguntó con las manos si quería aprender a tejer, si quería convertir sus dibujos en textiles reales. No sabía si Lucía entendería, pero lo intentó de todas formas. Lucía asintió con entusiasmo. Sus ojos brillaban con una emoción que Constanza reconoció. Era la misma emoción que ella sentía cuando estaba creando, cuando estaba haciendo arte. Era la emoción de encontrar un propósito. Salvador se quedó en silencio durante todo el intercambio. Constanza lo observó de reojo, viendo cómo su expresión cambiaba gradualmente. El miedo estaba siendo reemplazado por algo más complejo. Era como si estuviera presenciando algo que había temido durante años, pero que al mismo tiempo había estado esperando. Constanza comenzó a mostrarle a Lucía cómo funcionaban los telares. Mostró cómo preparar los hilos, cómo crear la tensión correcta, cómo mover los pedales para crear el patrón. Lucía aprendía rápidamente, sus manos intuitivas, sus ojos atentos a cada detalle. Salvador se acercó lentamente, tomó un hilo de color rojo brillante y lo colocó en las manos de Lucía. Hizo un gesto, explicándole algo en lenguaje de signos que Constanza no podía entender completamente, pero podía ver el significado en sus ojos. Estaba dándole permiso. Estaba permitiendo que ella hiciera lo que él había rechazado durante 20 años. Pasaron las horas. Constanza y Salvador trabajaban juntos para enseñarle a Lucía los fundamentos de la tejedura. No hablaban mucho. El trabajo hacía la mayoría de la comunicación. Las manos de Salvador mostraban décadas de conocimiento que había intentado negar. Las manos de Constanza mostraban la determinación de alguien que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Y las manos de Lucía mostraban la inocencia y la pasión de alguien que estaba descubriendo su propósito por primera vez. Fue alrededor del atardecer cuando Lucía completó su primer patrón simple. Era un rectángulo pequeño, con líneas geométricas en tonos de azul y blanco. No era complejo, pero era perfecto. Era la prueba de que ella podía hacerlo, de que tenía el don. Lucía sostuvo el textil en sus manos y lloró. No fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de alegría, de reconocimiento, de haber encontrado algo que encajaba perfectamente en su alma. Salvador abrazó a su hija. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de una emoción que parecía estar sanando algo que había estado roto durante mucho tiempo. Constanza observó desde la distancia, sintiendo que estaba presenciando un momento sagrado, un momento de reconciliación entre un padre y su hija, entre una familia y su legado. Cuando se separaron, Salvador miró a Constanza. No dijo nada. Solo asintió,
un gesto pequeño pero significativo. Era una aceptación. No era una bienvenida completa, pero era un reconocimiento de que Constanza había hecho algo que él no podía hacer solo. Había encontrado la forma de traer a Lucía de vuelta al legado familiar, no por obligación, sino por amor. Esa noche, después de que Salvador y Lucía se fueron, Constanza se quedó en la tejedora. Se sentó en el piso, rodeada de máquinas que ya no estaban completamente dormidas. Tocó el pequeño textil que Lucía había creado, sintiendo la textura de los hilos, la precisión de los patrones. Supo en ese momento que había tomado la decisión correcta al venir a este lugar. Supo que la tejedora no era solo un lugar de trabajo, era un lugar de sanación. Era un lugar donde las personas rotas podían aprender a ser completas de formas diferentes. Era un lugar donde el pasado podía ser honrado mientras se creaba un futuro nuevo. Constanza sacó uno de los telares simples y comenzó a prepararlo. Decidió que crearía su primer patrón, su primer textil. Decidió que sería un patrón que representara su viaje, desde el incendio que lo había arrebatado todo hasta este momento, en este lugar, donde finalmente estaba comenzando a sanar. Trabajó durante toda la noche, sus manos moviéndose con una precisión que la sorprendió. Era como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer, como si sus manos recordaran un lenguaje que su mente nunca había aprendido. Y mientras tejía, Constanza se dio cuenta de algo importante. Se dio cuenta de que el dolor no había desaparecido. Seguía allí, en la cicatriz de su frente, en las quemaduras de su brazo, en el vacío que Javier había dejado en su corazón. Pero ahora, el dolor tenía un propósito. Ahora, el dolor estaba siendo transformado en algo hermoso, algo que podía ser compartido, algo que podía ayudar a otros a sanar. Cuando el sol salió nuevamente, Constanza había completado su primer patrón. Era un diseño de líneas que se entrelazaban, que se separaban, que se volvían a encontrar. Era un patrón que representaba la vida, la muerte, la resurrección. Era un patrón que solo ella podía haber creado, porque solo ella había vivido esa historia. Constanza sostuvo el textil en sus manos y sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que había sonreído desde el incendio. Las semanas siguientes fueron de transformación. Constanza aprendía durante el día, sus manos desarrollando la memoria muscular necesaria para tejer. Salvador era un maestro paciente, aunque silencioso. Mostraba más de lo que explicaba, permitiendo que sus manos enseñaran lo que sus palabras no podían expresar. Lucía venía cada tarde después de la escuela, sus cuadernos llenos de nuevos diseños. Constanza comenzó a traducir los dibujos de la adolescente en patrones de tejedura. Era como si estuvieran creando un lenguaje compartido, donde el arte de Lucía se convertía en textiles reales, donde los sueños silenciosos de la adolescente tomaban forma tangible. El primer paño que Constanza completó fue simple. Era un patrón de líneas geométricas en tonos de azul y blanco, inspirado en uno de los dibujos de Lucía. Cuando lo sacó del telar y lo sostuvo en sus manos, sintió algo que no había sentido desde antes del incendio. Sintió orgullo. Sintió que había creado algo que importaba. Salvador observó el paño durante un largo tiempo sin decir nada. Luego extendió su mano y lo tocó, sus dedos siguiendo las líneas del patrón. Cuando retiró la mano, Constanza vio que estaba llorando. No preguntó por qué. Entendía que algunas emociones eran demasiado profundas para las palabras. Conforme pasaban las semanas, la tejedora comenzó a despertar. Constanza restauró más máquinas, limpió las ventanas, reparó el techo donde había goteras, trajo plantas para el espacio, flores que traía del mercado del pueblo. La tejedora dejó de ser un lugar de muerte y se convirtió en un lugar de vida. Lucía comenzó a pasar más tiempo allí. Salvador construyó un espacio especial donde la adolescente podía dibujar mientras Constanza y él tejían. Era un triángulo de creatividad
cada persona contribuyendo su propia forma de arte. Fue Salvador quien sugirió que visitaran el mercado para conseguir hilos nuevos. Dijo que los hilos antiguos eran valiosos, pero que necesitaban materiales frescos si querían crear nuevas piezas. Constanza aceptó, aunque sabía que significaba gastar dinero que no tenía mucho. En el mercado, mientras buscaban hilos, Constanza conoció a una vendedora mayor llamada Doña Esperanza. La mujer tenía un puesto lleno de tintes naturales, hilos de lana, algodón y seda. Cuando Constanza explicó que estaba restaurando la tejedora, Doña Esperanza se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo que su abuela había trabajado en la tejedora, que había sido una de las últimas tejedoras antes de que el lugar fuera abandonado, que había dejado allí algunos de sus diseños, algunos de sus patrones especiales, esperando que algún día alguien regresara para terminar lo que ella había comenzado. Doña Esperanza invitó a Constanza a su casa. Le mostró cuadernos antiguos llenos de patrones, instrucciones detalladas sobre cómo crear tintes naturales, cómo preparar los hilos de formas específicas. Era un tesoro de conocimiento, una herencia que había estado guardada durante décadas. Constanza preguntó si podía usar esos patrones, si podía aprender de ellos. Doña Esperanza sonrió. Dijo que eso era exactamente lo que su abuela habría querido, que la tejedora necesitaba ser restaurada, que el pueblo necesitaba recordar su historia, que Constanza era la persona indicada para hacer eso. Con los patrones de Doña Esperanza y los dibujos de Lucía, Constanza comenzó a crear piezas más complejas. Tejió un paño con un patrón de pájaros en vuelo, sus alas extendiéndose en formas geométricas que sugerían movimiento. Tejió otro con flores que parecían estar danzando, sus pétalos en tonos de rojo, naranja y amarillo. Cada pieza que completaba era como si estuviera tejiendo su propio viaje, su propia sanación. Cada patrón era una conversación entre ella, Lucía y las tejedoras del pasado. Era como si estuviera escribiendo una historia con hilos en lugar de palabras. Salvador observaba el progreso con una expresión que iba cambiando gradualmente, de la resistencia inicial al reconocimiento y luego a algo que parecía cercano a la paz. Una tarde, mientras Constanza tejía un patrón particularmente complejo, Salvador se acercó y colocó su mano sobre la suya, guiando sus movimientos. No fue un gesto de corrección, fue un gesto de conexión, de transmisión de conocimiento que iba más allá de las técnicas. Constanza sintió en ese momento que Salvador estaba permitiendo que algo sanara dentro de él, que al enseñarle, estaba también enseñándose a sí mismo que el legado de su familia no era una maldición, sino un regalo. Lucía, por su parte, se había convertido en una presencia constante. Sus dibujos se volvían cada vez más sofisticados, como si estuviera aprendiendo a ver los patrones de formas nuevas. Un día, hizo un gesto a Constanza, invitándola a seguirla. La llevó al telar que tenía el patrón incompleto, el que había estado a medio terminar durante décadas. Lucía hizo gestos, explicando lo que veía, explicando cómo el patrón debería continuar, cómo las líneas deberían fluir, cómo los colores deberían complementarse. Era como si tuviera una visión clara de lo que el telar estaba pidiendo, de cómo debería ser completado. Constanza y Salvador trabajaron juntos para terminar el patrón. Fue un proceso que tomó semanas, pero cuando finalmente sacaron el textil del telar, todos se quedaron sin aliento. Era una obra maestra. Era un patrón que parecía estar vivo, que parecía estar respirando. Las líneas geométricas se transformaban en formas que sugerían montañas, ríos, cielos. Era como si el telar hubiera estado esperando todo ese tiempo por las manos correctas para completar su visión. Salvador tocó el textil y comenzó a llorar abiertamente. Hizo un gesto a Lucía, quien corrió hacia él.
Los dos se abrazaron mientras Constanza observaba, comprendiendo que estaba presenciando un momento de sanación profunda. Fue Salvador quien rompió el silencio. Dijo que el patrón incompleto había sido tejido por su abuelo hace 50 años, que su padre había intentado completarlo, pero no pudo, que cuando su padre murió, Salvador había jurado nunca volver a tejer, que había rechazado el legado porque le parecía que estaba maldito. Pero ahora, viendo el patrón completado, viendo a Lucía y a Constanza trabajando juntas para terminar lo que su abuelo había comenzado, comprendía que el legado no era una maldición, era una responsabilidad, era una oportunidad de conectar el pasado con el futuro, de honrar a quienes vinieron antes mientras se creaba algo nuevo. La noticia sobre la tejedora restaurada se propagó lentamente por el pueblo. Doña Esperanza había mencionado el trabajo de Constanza a sus amigas en el mercado. Una de ellas era periodista de un periódico regional. Vino a visitar la tejedora y escribió un artículo sobre cómo una mujer había llegado al pueblo y había resucitado un arte que se creía perdido. El artículo incluía fotografías del patrón incompleto ahora terminado. Mostraba a Constanza y Lucía trabajando juntas en los telares. Mostraba a Salvador con su cicatriz facial y sus ojos que parecían estar viendo algo más allá del presente. El artículo fue publicado en una revista de artes tradicionales que circulaba en toda la región, y fue ese artículo el que atrajo la atención de Rodrigo Mendoza. Rodrigo era un hombre de negocios de la ciudad, alguien que había crecido en el pueblo, pero se había ido hace 30 años en busca de fortuna. Ahora era exitoso, dueño de varios hoteles y resorts en diferentes partes del país, pero sentía que le faltaba algo. Sentía que su pueblo estaba muriendo, que los jóvenes se iban, que la cultura tradicional estaba desapareciendo. Cuando leyó el artículo sobre la tejedora, vio una oportunidad. Vio la posibilidad de crear un resort de lujo que celebrara la cultura local, que atrajera turistas interesados en experiencias auténticas. Y la tejedora, con su historia romántica de una mujer que había llegado de la nada y había resucitado un arte antiguo, era perfecta para su visión. Rodrigo llegó al pueblo un sábado por la mañana, manejando un automóvil costoso que parecía completamente fuera de lugar en las calles empedradas. Vino directamente a la tejedora, acompañado por un arquitecto y un abogado. Constanza estaba trabajando cuando escuchó el automóvil. Salió de la tejedora y vio a Rodrigo bajando del vehículo. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello gris bien peinado, ropa cara y una sonrisa que parecía practicada. Rodrigo se presentó con calidez. Dijo que había leído sobre el trabajo extraordinario que Constanza estaba haciendo, que admiraba su dedicación, su visión, que quería ayudarla a llevar la tejedora al siguiente nivel. Explicó su plan. Dijo que quería crear un complejo turístico en las tierras alrededor de la tejedora. Un resort de lujo con habitaciones, restaurantes, spas. Pero en el corazón del complejo estaría la tejedora, funcionando como un centro cultural donde los turistas podrían aprender sobre el arte tradicional, donde podrían ver a tejedoras trabajando, donde podrían comprar textiles auténticos a precios que reflejaran su verdadero valor. Dijo que esto traería dinero al pueblo, que crearía empleos, que pondría a Constanza en el mapa como una artista importante, que ella podría vivir cómodamente, sin tener que preocuparse por dinero mientras hacía lo que amaba. Constanza escuchó el plan sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, preguntó cuánta tierra necesitaría para el resort. Rodrigo respondió que necesitaría comprar las propiedades vecinas, que tendría que expandirse considerablemente para crear el complejo que tenía en mente. Constanza preguntó si eso incluía la casa donde vivía Salvador. Rodrigo asintió. Dijo que la casa era parte de la visión, que podría ser convertida en un museo o en alojamiento de lujo para los huéspedes más exclusivos. Constanza sintió algo oscuro crecer en su pecho. Preguntó qué pasaría con Salvador y Lucía. Rodrigo respondió que podría ofrecerles dinero generoso por sus tierras,
que podrían irse a vivir a la ciudad si quisieran, que podrían retirarse cómodamente. Constanza dijo que no, que la tejedora no era un museo, que no era una atracción turística, que era un lugar de trabajo real, donde la gente creaba arte, donde el legado de generaciones estaba siendo honrado y continuado. Rodrigo sonrió, pero fue una sonrisa diferente. Fue la sonrisa de alguien que está acostumbrado a que la gente diga no, pero que sabe cómo hacer que cambien de opinión. Dijo que Constanza estaba siendo emocional, que no estaba viendo el cuadro completo, que necesitaba tiempo para pensar. Dejó sus tarjetas de presentación y se fue, pero no antes de decir que volvería en una semana, que esperaba que ella hubiera reconsiderado su posición. Esa noche, Constanza no pudo dormir. Estaba en la tejedora, rodeada de máquinas que habían aprendido a amar, de hilos que habían aprendido a respetar. Pensaba en lo que Rodrigo había propuesto. Sabía que era una oportunidad que muchas personas nunca tendrían. Sabía que significaba seguridad financiera, reconocimiento, una vida cómoda. Pero también sabía que significaba la muerte de lo que había comenzado a construir. Significaba convertir el arte en espectáculo. Significaba transformar a Lucía en una atracción. Significaba sacar a Salvador de su hogar. Fue Salvador quien encontró a Constanza en la tejedora a las 3 de la mañana. Ella estaba tejiendo, sus manos moviéndose mecánicamente, su mente en otro lugar. Salvador se sentó a su lado sin decir nada. Solo estuvieron allí juntos en el silencio, dos personas que habían aprendido que a veces el silencio era la única respuesta honesta. Finalmente, Salvador habló. Dijo que había escuchado la conversación con Rodrigo, que sabía que Constanza estaba considerando la propuesta, que no quería que rechazara la oportunidad por su causa. Constanza respondió que no era por su causa, era porque sabía que Rodrigo estaba equivocado, que el valor de la tejedora no estaba en cuántos turistas pudiera atraer, sino en lo que representaba. Representaba la posibilidad de que las cosas rotas pudieran ser restauradas, que el trabajo manual tenía dignidad, que el arte no necesitaba ser comercializado para ser valioso. Salvador tomó su mano. Dijo que su padre había muerto porque no pudo aceptar el cambio, porque se aferró a la idea de que la tejedora debería ser exactamente como siempre había sido, que él había rechazado la tejedora por la misma razón, por miedo al cambio. Pero Constanza había llegado y había demostrado que el cambio no significaba destrucción, significaba evolución. Dijo que si ella quería rechazar la propuesta de Rodrigo, él la apoyaría completamente, pero que también entendería si decidía aceptarla, que lo importante era que ella hiciera lo que su corazón le decía que era correcto. Constanza apretó su mano. Dijo que su corazón le decía que la tejedora debería permanecer como era. Un lugar de trabajo, un lugar de aprendizaje, un lugar donde el arte era creado por amor, no por dinero. La semana siguiente fue de tensión. Constanza continuó trabajando en la tejedora, pero con una sensación de urgencia diferente. Sabía que Rodrigo volvería, y sabía que tendría que estar preparada para defenderse. Fue doña Esperanza quien le sugirió que documentara el trabajo que estaba haciendo, que creara un registro de los patrones, de las técnicas, de la historia de la tejedora. Dijo que si Rodrigo intentaba tomar la propiedad, al menos habría un registro de lo que se había logrado allí. Constanza comenzó a fotografiar cada paño que completaba. Creó cuadernos detallados, con dibujos de los patrones, notas sobre los tintes utilizados, explicaciones de las técnicas. Documentó la historia de Salvador, la visión de Lucía, el legado de las tejedoras del pasado. Fue mientras estaba haciendo esto que Constanza descubrió algo en uno de los cuadernos antiguos de doña Esperanza. Había una nota escrita por la abuela de la vendedora, una nota que explicaba el significado del patrón incompleto que Salvador había tejido. La nota decía que el patrón representaba la historia del pueblo, las montañas,
eran los ancestros que habían llegado antes. Los ríos eran las generaciones que habían pasado. El cielo era el futuro que estaba por venir. El patrón había sido diseñado para ser completado por alguien que entendiera que el pasado, el presente y el futuro estaban todos conectados. Constanza comprendió entonces que el patrón no era solo una obra de arte. Era un documento histórico, una declaración sobre la importancia de la continuidad cultural. Era exactamente lo que necesitaba para demostrar que la tejedora tenía un valor que iba más allá del turismo. Cuando Rodrigo volvió, Constanza estaba preparada. Lo invitó a entrar en la tejedora y le mostró todo lo que había documentado. Le mostró los cuadernos, las fotografías, la historia del patrón incompleto. Rodrigo escuchó con interés. Cuando Constanza terminó, dijo que todo eso era hermoso, que hacía que su visión fuera aún más atractiva, que los turistas pagarían mucho dinero por aprender esta historia, por ver estos documentos, por ser parte de esta narrativa. Constanza respondió que eso era exactamente el problema, que la historia no era para vender, que los patrones no eran para ser exhibidos como curiosidades, que la tejedora era un lugar de trabajo vivo, no un museo. Rodrigo se levantó. Su expresión cambió. Dijo que Constanza estaba siendo ingenua, que el mundo había cambiado, que los pueblos pequeños como este tenían que adaptarse o morir, que su propuesta era la única forma de salvar al pueblo, de traer dinero, de crear un futuro. Constanza respondió que había otro futuro posible, un futuro donde la tejedora funcionaba como un centro de aprendizaje real, donde se enseñaba el arte a nuevas generaciones, donde los textiles se vendían directamente a través de mercados justos, donde el pueblo prosperaba sin perder su identidad. Rodrigo rió. Dijo que eso era un sueño imposible, que Constanza no tenía los recursos para hacer eso funcionar, que eventualmente tendría que vender, que él estaría esperando. Pero antes de que pudiera irse, Lucía entró en la tejedora. La adolescente había estado en la escuela, pero había salido temprano cuando se enteró de que Rodrigo estaba allí. Hizo gestos rápidos a Constanza, preguntando quién era ese hombre, por qué estaba allí. Constanza explicó en signos que Rodrigo quería comprar la tejedora, que quería convertirla en parte de un resort turístico. Preguntó qué pensaba Lucía al respecto. Lucía hizo gestos que fueron claros, incluso para Rodrigo, aunque no entendiera la lengua de signos. Sus gestos expresaban rechazo, determinación, una pasión que era imposible ignorar. Rodrigo intentó hablar con Lucía, pero ella lo ignoró. En su lugar, fue al telar donde estaba trabajando en un nuevo patrón. Continuó tejiendo como si Rodrigo no estuviera allí, como si su presencia fuera completamente irrelevante. Fue un acto de resistencia silenciosa, pero fue poderoso. Fue como si Lucía estuviera diciendo que la tejedora era su hogar, que el arte era su vida, y que nada que Rodrigo pudiera ofrecer era más valioso que eso. Rodrigo se fue furioso. Dijo que hablaría con sus abogados, que exploraría otras opciones, que Constanza no había escuchado la última de él. Cuando se fue, Constanza se sentó al lado de Lucía. La adolescente continuó tejiendo sin interrumpirse, pero después de un tiempo hizo un gesto a Constanza. Fue un gesto que significaba gracias, pero también significaba algo más. Significaba que Lucía entendía lo que estaba en juego, que entendía que estaban luchando por algo importante. Salvador apareció en la puerta de la tejedora. No había escuchado la conversación, pero podía leer el ambiente. Preguntó qué había pasado. Constanza explicó la propuesta de Rodrigo, su rechazo, la amenaza de acciones legales. Esperaba ver miedo en el rostro de Salvador, pero lo que vio fue determinación. Salvador dijo que había vivido con miedo durante demasiado tiempo, que había permitido que el miedo lo mantuviera alejado de la tejedora, que había permitido que el miedo lo mantuviera alejado de su hija, que no permitiría que el miedo lo mantuviera alejado de esto. Dijo que la tejedora era su hogar, que era el hogar de Lucía,
que era el hogar de Constanza, que lucharía para protegerlo de cualquier forma que fuera necesaria. Los días siguientes fueron de preparación. Constanza contactó a doña Esperanza, quien contactó a otras personas en el pueblo que habían tenido conexiones con la tejedora. Gradualmente se formó un grupo de apoyo, personas que recordaban cuando la tejedora funcionaba, que tenían historias personales conectadas al lugar, que entendían su importancia cultural. Constanza también contactó a la periodista que había escrito el artículo original. Le explicó la situación, le mostró toda la documentación que había creado. La periodista quedó fascinada. Dijo que era una historia importante, que representaba un conflicto fundamental entre la preservación cultural y el desarrollo comercial. Mientras tanto, Rodrigo no se quedó pasivo. Contrató abogados que investigaron la propiedad, buscando cualquier debilidad legal que pudiera explotar. Descubrió que aunque Constanza poseía la tejedora y la casa grande, había ciertos derechos de paso y derechos de agua que eran complicados. Argumentó que estos derechos podían ser interpretados de formas que beneficiaban su proyecto. Fue un abogado local, recomendado por doña Esperanza, quien ayudó a Constanza a navegar la complejidad legal. El abogado era un hombre joven llamado Martín, que había crecido en el pueblo, pero que había estudiado Derecho en la ciudad. Cuando escuchó sobre la situación, se ofreció a ayudar sin cobrar. Martín trabajó durante semanas documentando la historia legal de la propiedad, asegurándose de que los derechos de Constanza fueran sólidos, preparándose para cualquier desafío legal que Rodrigo pudiera presentar. Pero fue Lucía quien proporcionó el elemento que cambió todo. La adolescente había estado trabajando en una serie de nuevos diseños, patrones que eran más complejos que cualquier cosa que hubiera creado antes. Cuando Constanza le preguntó qué los inspiraba, Lucía hizo gestos que explicaban que estaba tejiendo su propia historia, la historia de una persona sorda en un mundo que a menudo la ignoraba, la historia de encontrar un lenguaje que otros pudieran entender. Constanza sugirió que Lucía creara una exposición de sus diseños, que mostrara al mundo lo que era capaz de hacer, que demostrara que la tejedora no era un lugar de nostalgia, sino un lugar de innovación. Lucía estuvo de acuerdo. Durante las siguientes semanas, trabajó intensamente, traduciendo sus dibujos en textiles reales. Cada paño era una declaración, una expresión de su identidad, una prueba de que el arte podía ser creado desde cualquier perspectiva, que la discapacidad no era una limitación sino una forma diferente de ver el mundo. Cuando los paños estuvieron terminados, Constanza contactó a un museo de artes tradicionales en la ciudad. Explicó la situación, mostró fotografías de los trabajos de Lucía. El museo quedó impresionado. Dijo que querían exhibir los paños, que querían hacer una exposición sobre la tejedora y su restauración. La exposición fue programada para 3 meses después, pero antes de eso, la periodista publicó su artículo completo. Era una historia larga, detallada, que explicaba el conflicto entre Rodrigo y Constanza, que mostraba la importancia cultural de la tejedora, que presentaba a Lucía como una artista extraordinaria. El artículo fue publicado en un periódico nacional, y de repente, la tejedora se convirtió en un símbolo. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra la comercialización de la cultura, de la importancia de preservar las tradiciones, de la capacidad de las personas para crear belleza incluso en circunstancias difíciles. Rodrigo intentó contraatacar. Publicó un comunicado de prensa explicando su visión, argumentando que el desarrollo económico era importante para el pueblo, que su proyecto traería empleos y dinero. Pero el mensaje no resonó. La gente estaba del lado de Constanza, del lado de la tejedora, del lado de la preservación cultural. Fue entonces cuando Rodrigo hizo su movimiento final. Intentó comprar la propiedad a través de intermediarios, ofreciendo una cantidad de dinero que era imposible de rechazar. Cuando eso no funcionó, intentó presionar a Constanza a través de conexiones políticas,
sugiriendo que podría haber problemas con los permisos de la propiedad si ella no cooperaba. Pero Martín, el abogado, estaba preparado. Documentó cada amenaza, cada intento de coerción. Cuando Rodrigo fue demasiado lejos, Martín presentó una demanda por acoso e intimidación. De repente, los roles se invirtieron. Rodrigo, que había llegado como el hombre poderoso con dinero y conexiones, se encontró a sí mismo en una posición defensiva. Los medios de comunicación lo retrataban como un villano, como alguien que estaba intentando destruir la cultura local por ganancia personal. Rodrigo intentó una última cosa. Vino a la tejedora sin sus abogados, sin su arquitecto. Vino solo. Constanza estaba trabajando cuando lo vio llegar. Esperó a que entrara, sin levantarse de su telar. Rodrigo se sentó en un banco de madera, mirando a Constanza trabajar. Después de un largo silencio, habló. Dijo que había crecido en el pueblo, que se había ido porque quería escapar de la pobreza, que había tenido éxito en la ciudad, que cuando regresó vio que el pueblo estaba muriendo, que los jóvenes se iban como él se había ido, que la cultura estaba desapareciendo. Dijo que pensaba que su proyecto era la forma de salvar el pueblo, de traer dinero, de crear un futuro, pero que ahora entendía que había estado equivocado, que había estado intentando salvar el pueblo, destruyendo lo que lo hacía especial. Dijo que Constanza había hecho algo que él no había podido hacer. Había encontrado una forma de honrar el pasado mientras se creaba un futuro. Había demostrado que la preservación cultural y el desarrollo económico no tenían que ser opuestos. Constanza dejó de tejer. Preguntó qué quería que hiciera. Rodrigo respondió que quería ayudar. Dijo que tenía conexiones, que tenía dinero, que podía usar esos recursos para apoyar la tejedora en lugar de intentar destruirla, que quería ser parte de la solución, no parte del problema. Constanza consideró la propuesta. Luego dijo que podía ayudar, pero no de la forma que él esperaba. Dijo que podía ayudar a conectar la tejedora con mercados más grandes, a ayudar a vender los textiles a precios justos, a traer estudiantes de otras partes del país para aprender el arte. Rodrigo asintió. Fue un acuerdo simple, pero fue un acuerdo que transformó la relación entre los dos. La exposición en el museo fue un evento importante. Lucía viajó a la ciudad por primera vez acompañada por Constanza y Salvador. Ver sus trabajos exhibidos en las paredes de un museo fue un momento de validación para la adolescente. Fue una declaración clara de que su arte era valioso, que su perspectiva única era importante, que el mundo necesitaba escuchar su voz. La exposición atrajo a coleccionistas, a críticos de arte, a personas interesadas en textiles tradicionales. Muchas de ellas querían comprar los paños de Lucía, pero ella y Constanza habían decidido que los paños no estaban a la venta. Eran parte de una colección permanente que sería donada al museo, que serviría como un registro de esta época, de esta transformación. Pero fue el patrón incompleto, ahora completado, el que atrajo la mayor atención. Cuando los visitantes vieron el textil, cuando leyeron la historia detrás de él, cuando entendieron que representaba 50 años de espera, de dolor, de finalmente encontrar la forma de completar lo que había sido comenzado, muchos de ellos lloraron. Un coleccionista importante, un hombre que viajaba por todo el mundo buscando textiles extraordinarios, hizo una oferta por el patrón. Era una cantidad de dinero que era difícil de rechazar. Era suficiente para restaurar completamente la tejedora, para crear un fondo de educación para Lucía, para asegurar la seguridad financiera de todos durante años. Constanza miró a Salvador. Preguntó qué pensaba. Salvador miró el patrón, el trabajo de su abuelo completado finalmente, y dijo que el patrón no era para vender, que era un tesoro que pertenecía al pueblo, que debería ser preservado para las generaciones futuras. Pero el coleccionista no se rindió fácilmente. Aumentó su oferta, luego la aumentó de nuevo. Finalmente,
Ofreció una cantidad que era tan grande que incluso Salvador se quedó sin palabras. Fue Lucía quien tomó la decisión. Hizo gestos a Constanza, explicando que entendía el valor del patrón, que entendía que el dinero podría hacer mucho bien, pero que también entendía que algunas cosas no podían ser compradas, que algunas cosas tenían un valor que iba más allá del dinero. Lucía hizo un gesto final, un gesto que significaba que el patrón debería permanecer en la tejedora, que debería ser visto por todos los estudiantes que vinieran a aprender, que debería servir como un recordatorio de que el arte era más importante que el dinero. El coleccionista aceptó. Dijo que respetaba la decisión, que entendía el significado detrás de ella, pero luego hizo una propuesta diferente. Dijo que pagaría una cantidad significativa de dinero al pueblo, no por el patrón, sino como un apoyo a la tejedora, como un reconocimiento de su importancia cultural. Constanza, Salvador y Lucía aceptaron. El dinero fue usado para crear una fundación que apoyaría a la tejedora, que proporcionaría becas a estudiantes que quisieran aprender el arte, que aseguraría que la tejedora pudiera funcionar indefinidamente como un centro de aprendizaje y creación. 5 años después, la tejedora se había transformado completamente. No solo físicamente, aunque la estructura había sido completamente restaurada, con nuevas ventanas, un techo nuevo, paredes pintadas en colores que reflejaban los tonos de los hilos que se usaban allí. Se había transformado en algo más profundo. Se había convertido en un centro de aprendizaje. Estudiantes venían de toda la región, algunos de otras partes del país, incluso algunos del extranjero, para aprender el arte de la tejedura. Constanza enseñaba las técnicas básicas, mostrando a los estudiantes cómo preparar los hilos, cómo crear los patrones, cómo transformar fibras en arte. Salvador enseñaba la historia, contando historias sobre su familia, sobre las tejedoras que habían trabajado en el lugar durante generaciones, sobre el significado de los patrones, sobre la importancia de honrar el pasado mientras se creaba el futuro. Lucía, ahora una joven adulta, enseñaba desde una perspectiva única. Enseñaba a los estudiantes a ver los patrones de formas nuevas, a entender que el arte podía ser creado desde cualquier perspectiva, que la discapacidad no era una limitación sino una forma diferente de ver el mundo. Sus trabajos habían sido exhibidos en museos internacionales y ella se había convertido en una artista reconocida en su propio derecho. Constanza y Salvador se habían casado un año después de que la crisis con Rodrigo terminara. Fue una boda simple, celebrada en la plaza del pueblo, con Lucía como la persona de honor. Fue una boda que celebraba no solo el amor entre dos personas, sino la sanación de una familia, la restauración de un legado, la creación de un futuro basado en el respeto y la creatividad. Rodrigo, después de su transformación, se había convertido en un aliado importante. Había usado sus conexiones para ayudar a la tejedora a conectarse con mercados más grandes. Los textiles creados en la tejedora ahora se vendían en tiendas de artesanía de calidad en toda la región, en el país, incluso en el extranjero, pero siempre a precios justos, siempre con la comprensión de que el valor del arte no podía ser reducido a números. La tejedora había generado empleo para el pueblo, no solo para los tejedores, sino para las personas que cultivaban las plantas, que producían los tintes naturales, para las personas que criaban los animales cuya lana se usaba para los hilos, para los vendedores que llevaban los textiles a los mercados. El pueblo, que había estado muriendo, había comenzado a revivir. Los jóvenes que habían dejado el pueblo ahora regresaban, atraídos por la oportunidad de ser parte de algo importante, de crear arte, de honrar sus raíces. Una tarde, Constanza estaba en la tejedora trabajando en un patrón nuevo. Era un patrón que había diseñado ella misma, un patrón que representaba su viaje, desde el incendio que lo había arrebatado todo hasta este momento, en este lugar, rodeada de personas que amaba, creando belleza con sus manos.
Salvador entró con 2 tazas de té. Se sentó a su lado, como hacía cada tarde. No hablaban mucho. Habían aprendido que el silencio compartido era a menudo más significativo que las palabras. Constanza preguntó si alguna vez se arrepentía de haber permitido que ella restaurara la tejedora, de haber abierto el lugar a estudiantes y visitantes, de haber transformado lo que había sido un espacio privado de dolor en un espacio público de creación. Salvador tomó su mano, dijo que había pasado 20 años protegiéndose del dolor, manteniéndose alejado de la tejedora, rechazando el legado de su familia, que había creído que el aislamiento era la forma de sanar, pero que Constanza le había mostrado que la verdadera sanación venía a través de la conexión, a través de compartir, a través de permitir que otros vieran el dolor y la belleza que podía surgir de él. Dijo que la tejedora ya no era un lugar de muerte, era un lugar de vida, y que eso era gracias a ella. Constanza sonrió. Dijo que no era gracias a ella sola, que Lucía había sido fundamental, que sus dibujos habían dado forma a los patrones, que su visión única había inspirado a todos los que trabajaban en la tejedora, que Salvador había sido fundamental, que su conocimiento, su paciencia, su disposición a sanar había hecho que todo fuera posible. Dijo que la tejedora era un reflejo de todos ellos, de sus historias, de sus luchas, de su capacidad para transformar el dolor en belleza. Lucía entró en la tejedora, acompañada por uno de sus estudiantes, una joven ciega de otra parte del país, que había venido a aprender a tejer. El estudiante estaba aprendiendo a sentir los patrones con sus manos, a entender la estructura de los textiles a través del tacto. Lucía era una maestra extraordinaria, porque entendía lo que significaba experimentar el mundo de una forma diferente. Constanza observó a Lucía enseñar. Observó cómo sus manos se movían, cómo sus gestos explicaban conceptos complejos de una forma que era accesible incluso para alguien que no conocía la lengua de signos. Observó cómo el estudiante sonreía, cómo comenzaba a entender, cómo el arte de la tejedura se abría para ella de formas nuevas. Fue en ese momento cuando Constanza comprendió algo fundamental. Comprendió que el verdadero valor de la tejedora no estaba en los textiles que se creaban allí, aunque fueran hermosos. El verdadero valor estaba en las personas que se transformaban al trabajar allí, en las vidas que se tocaban, en las historias que se compartían. La tejedora era un lugar donde el dolor podía ser transformado en belleza, donde la soledad podía ser transformada en comunidad, donde el rechazo podía ser transformado en aceptación. 10 años después de que Constanza llegara al pueblo, la tejedora había ganado reconocimiento internacional. Había sido documentada en libros sobre textiles tradicionales, había sido visitada por antropólogos y artistas de todo el mundo, había sido reconocida como un tesoro cultural que necesitaba ser preservado, pero lo más importante era lo que había sucedido en el pueblo mismo. El pueblo había revivido. Las calles que una vez estaban vacías, ahora estaban llenas de vida. Había nuevos negocios, nuevas casas siendo construidas, nuevas familias llegando. Constanza, ahora con 50 años, había escrito un libro sobre su experiencia. El libro contaba la historia de cómo había llegado al pueblo destrozada por el dolor, cómo había encontrado la tejedora, cómo había aprendido a tejer, cómo había descubierto que el trabajo manual podía ser una forma de sanación. El libro había sido publicado en varios idiomas. Había sido leído por personas de todo el mundo que estaban lidiando con su propio dolor, su propia pérdida, su propia necesidad de encontrar un propósito. Muchas de esas personas escribían a Constanza, diciéndole que su historia les había dado esperanza, que les había mostrado que era posible comenzar de nuevo. Salvador había muerto 3 años después de que Constanza escribiera el libro. Murió pacíficamente en su sueño, en la casa grande que había compartido con Constanza durante tantos años.
Su funeral fue un evento importante en el pueblo. Cientos de personas vinieron a rendirle homenaje, personas que había enseñado, personas que había ayudado, personas que entendían que era un hombre extraordinario, que había vivido una vida extraordinaria. Lucía, ahora una mujer de 30 años, había asumido la dirección de la tejedora después de la muerte de Salvador. Ella había expandido el programa de educación, había creado becas para estudiantes de comunidades marginadas, había asegurado que la tejedora fuera un lugar donde todos fueran bienvenidos, independientemente de su trasfondo o sus capacidades. Lucía se había casado con Martín, el abogado que había ayudado a Constanza a defender la tejedora. Tenían 2 hijos, ambos creciendo en el pueblo, ambos aprendiendo el arte de la tejedura desde una edad temprana. Eran la 3ª generación de la familia de Salvador que trabajaba en la tejedora, pero eran también la primera generación que lo hacía por elección, no por obligación. Rodrigo había continuado con su vida en la ciudad, pero había mantenido su conexión con la tejedora. Había creado una fundación que apoyaba proyectos culturales en pueblos pequeños, que ayudaba a preservar tradiciones que estaban en peligro de desaparecer. Había encontrado un propósito que era más satisfactorio que cualquier resort de lujo podría haber sido. Una tarde, Constanza estaba en la tejedora, trabajando en lo que sería su último patrón grande. Era un patrón que incorporaba elementos de todos los patrones que había tejido durante los 10 años que había estado allí. Era un patrón que contaba la historia de su transformación, de su sanación, de su descubrimiento de que la belleza podía surgir del dolor. Lucía entró con su hijo más pequeño, un niño de 5 años que estaba fascinado por los telares. El niño corría entre las máquinas, sus pequeños dedos tocando los hilos, sus ojos brillando con la maravilla de alguien que estaba descubriendo el mundo por primera vez. Constanza observó al niño, observó cómo Lucía lo guiaba, cómo le mostraba cómo los hilos se entrelazaban, cómo los patrones se creaban. Observó cómo el legado continuaba, cómo la tejedora seguía siendo un lugar donde las manos creaban futuro. Constanza pensó en Javier, pensó en el incendio que lo había arrebatado todo, pensó en cómo ese dolor, ese trauma, ese momento de pérdida total, la había llevado a este lugar, a esta vida, a esta comunidad. No habría elegido el dolor, pero había aprendido a transformarlo. Había aprendido que el dolor, cuando se enfrenta con valentía, cuando se transforma a través del trabajo y la creatividad, cuando se comparte con otros, podía convertirse en la base para algo hermoso. Constanza terminó su patrón. Cuando lo sacó del telar, supo que era la obra maestra de su vida. No era la más complicada, no era la más técnicamente perfecta, pero era la más honesta. Era un reflejo de todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, todo lo que había llegado a entender sobre la vida, el amor, la pérdida y la sanación. Lucía vio el patrón y se quedó sin palabras. Hizo gestos a Constanza, expresando su admiración, su respeto, su amor. El niño pequeño corrió hacia el patrón, sus pequeños dedos tocando los hilos, y dijo con la inocencia de la infancia que era bonito, que quería aprender a hacer eso también. Constanza sonrió. Dijo que algún día lo haría, que algún día, cuando fuera mayor, vendría a la tejedora y aprendería a tejer, y crearía sus propios patrones, y contaría sus propias historias a través de los hilos. Esa noche, Constanza se sentó en el porche de la casa grande, mirando la tejedora iluminada por la luz del atardecer. Pensó en cómo había llegado allí, en cómo una revista vieja en una sala de espera de hospital había cambiado el curso de su vida. Pensó en cómo el universo a veces te lleva exactamente a donde necesitas estar, aunque no lo entiendas en el momento. Pensó en cómo el dolor y la belleza estaban entrelazados, como los hilos en un telar. Cómo no podías tener uno sin el otro. Cómo la verdadera sanación no venía de evitar el dolor, sino de transformarlo, de permitir que se convirtiera en algo que pudiera ser compartido, que pudiera ser visto,
que pudiera ser apreciado. Constanza tomó su cuaderno, el mismo cuaderno que había salvado del incendio todos esos años atrás. Las páginas estaban llenas de diseños, de patrones, de historias. Pero ahora, en lugar de solo dibujos, había palabras también. Palabras que describían lo que había aprendido, lo que había descubierto, lo que había llegado a entender sobre la vida. Escribió: La tejedora no es solo un lugar, es una metáfora de la vida misma. Cada hilo representa una persona, una historia, una experiencia. Cada patrón representa cómo esas historias se entrelazan, cómo se conectan, cómo crean algo que es más grande que la suma de sus partes. Cuando pierdes un hilo, cuando pierdes a alguien, el patrón cambia. Pero si tienes el coraje de continuar, si tienes la sabiduría de permitir que nuevos hilos se entrelacen con los antiguos, puedes crear algo nuevo, algo hermoso, algo que honra lo que fue perdido mientras celebra lo que ha sido ganado. Constanza cerró el cuaderno. Mañana continuaría escribiendo. Mañana continuaría enseñando. Mañana continuaría tejiendo. Porque ahora entendía que la vida era un proceso continuo de creación, de transformación, de permitir que el dolor se convirtiera en belleza. Y mientras miraba a la tejedora en la distancia, mientras escuchaba los sonidos del pueblo que había revivido, mientras sentía la presencia de todas las personas que había amado y que la habían amado, Constanza supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo ese tiempo. No era seguridad, no era comodidad, no era la vida que había tenido antes del incendio. Era propósito, era comunidad, era la oportunidad de transformar el dolor en belleza, de honrar el pasado mientras se creaba el futuro, de permitir que sus manos y las manos de otros crearan un mundo más hermoso. La tejedora de esperanza había encontrado su hogar, y en ese hogar continuaría tejiendo historias, continuaría creando patrones, continuaría demostrando que incluso después de perderlo todo, era posible crear algo que valiera la pena vivir. Querida oyente, querido oyente, si has llegado hasta aquí es porque la historia de Constanza ha resonado en algún lugar profundo de tu ser. Quizás, como ella, has experimentado un momento en el que todo lo que conocías fue arrebatado. Quizás has sentido el peso del dolor tan intenso que parecía imposible continuar. Quizás has buscado un lugar, una comunidad, un propósito que te ayudara a sanar. La tejedora no es solo una estructura de adobe y tejas, es un símbolo de lo que es posible cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando nos atrevemos a comenzar de nuevo, cuando abrimos nuestros corazones a otros que también están sanando. Constanza nos enseña que la sanación no viene de olvidar el dolor, sino de transformarlo, que el trabajo manual, el acto de crear con nuestras manos, puede ser una forma profunda de procesamiento emocional, que la comunidad, la conexión con otros, es esencial para nuestra supervivencia y nuestro crecimiento. Lucía nos enseña que nuestras limitaciones no definen nuestro potencial, que podemos comunicar, crear y contribuir de formas únicas que solo nosotros podemos ofrecer, que el mundo necesita nuestras perspectivas diferentes, nuestras voces silenciosas, nuestras formas alternativas de ver. Salvador nos enseña que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar, para reconectar con lo que amamos, que el legado que rechazamos a menudo contiene las semillas de nuestro mayor propósito, y Rodrigo nos enseña que el cambio es posible, que podemos reconocer nuestros errores y elegir un camino diferente, que el crecimiento personal es un viaje continuo. Si estás escuchando esto desde un lugar de dolor, desde un lugar de pérdida, desde un lugar donde sientes que todo ha terminado, quiero que sepas que no es así. Tu historia no ha terminado. Eres capaz de transformar tu dolor en propósito. Eres capaz de crear belleza a partir de las ruinas de lo que fue. Busca tu tejedora, busca el lugar, la comunidad,
la actividad que te permita sanar a través de la creación. Busca a las personas que entienden tu dolor, que están dispuestas a caminar contigo en la oscuridad hasta que encuentres la luz de nuevo. Y cuando encuentres tu propósito, cuando descubras cómo transformar tu dolor en belleza, comparte eso con otros. Porque el verdadero significado de la sanación no es solo para nosotros mismos. Es para poder ayudar a otros a sanar también. La vida es un telar. Cada día es una oportunidad para crear un patrón nuevo, para entrelazar nuevos hilos, para honrar lo que ha venido antes mientras celebramos lo que está por venir. Que encuentres tu tejedora, que encuentres tu comunidad, que encuentres tu propósito, y que en el proceso descubras que eres mucho más fuerte, mucho más creativo, mucho más hermoso de lo que jamás imaginaste.